yo creo que yo no descubrí nada, ¿no? Porque eso estuvo siempre en mí, supongo. Yo parto un poco del campo, parto de las cercas, parto de algunas cosas que había en el campo que hacían los campesinos. Y yo visitaba mucho ese medio porque papá, sobre todo papá, vivía en el campo. Claro, fui haciendo algunas cosas poco a poco, pero después, porque yo no estudié arte. Yo lo que estudié fue historia del arte. Cuando comencé a hacer algunas cosas muy tarde, por ahí en el año 90, lo que empecé a hacer es lo que yo creía que debía hacer, que era lo que yo era, que era un poco esa influencia del campo, el paisaje del campo, los cuentos, la cultura, un poco eso. Claro, relacionado un poco con lo que ya había estudiado de historia, un poquito de filosofía, había estudiado algo de teoría y sobre todo literatura. Entonces, bueno, relacioné toda esa cosa y creí que ahí había una cosa interesante, que era todo ese mundo que papá y mamá, donde yo había crecido un poco y había vivido. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, no tengo, los temas son esos, pero es que yo soy así, mi cultura, lo que yo como, creo que hasta la voz que tengo es un poco andina, y entonces lo que trato de retratar es un poco de eso, pero sin forzar, sin mucha intención, es decir, eso es lo que había ahí y eso es lo que yo hago. Pues lo más determinante, creo yo, valorizar eso que era de donde yo venía. Descubrí, posiblemente a través de la teoría, a través del estudio, a través de un poco de reflexión, que no hay grandes temas y que en todo caso la gente que hace arte lo que trata es de retratarse él mismo, ¿no? Un poco de ser lo que es, no podemos imponernos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que si uno va a París o va a Tokio o va a Nueva York, va a ver lo que otros hacen, no puede ir a copiar nada, porque copiar primero es una bobería, no es uno, y después ya otros hicieron eso que uno quiere copiar, pero además es que cómo lo siente uno si uno va a copiar una cosa que no es propia, ¿no? Entonces, bueno, creo que descubrir ese mundo que yo tenía adentro, ver el paisaje, porque no es tampoco descubrirlo, es simplemente verlo y tener alguna sensibilidad y acercarse, porque yo en todo caso lo que hago es paisaje andino. Las costumbres, un poco la cosa religiosa que anda por allí, pero no otra cosa. Lo interesante es que creo que eso es universal, que no tengo que ir a ningún lado a buscarlo, sino que yo lo tenía frente a mi casa, en el patio de la casa estaba en los vecinos, estaba alrededor de donde yo me movía y me sigo moviendo. Ahí estaba y dije, bueno, porque eso es, yo no tengo que hacer otra cosa. Cuando descubrí eso dije, bueno, voy a intentar acercarme a eso para darle un valor plástico, un valor estético, de trascendencia. Vamos a ver si puedo. Entonces, bueno, me metí en la cosa del arte y bueno, ahí voy, no sé cómo va. Mira, yo no pretendo cuestionar nada. No me interesa, no sé qué es eso. En principio no sé qué es eso. Cuestionar qué. La posmodernidad no sé. No, generalmente no entiendo esos términos, ¿no? De que tan teóricos y como tan profundos, no sé. Yo creo que la obra, cualquier obra, si está hecha con sensibilidad, si tú has estudiado y manejas qué es lo que hay en el mundo, con lo que sea, es decir, sin pretender, yo no quiero convertirla en panfleto, yo no quiero cuestionar nada, yo quiero hacer lo que yo puedo, no lo que quiero, porque lo que uno quiere no puede hacerlo, está por encima de uno. Yo trato de hacer con mis limitaciones, pero también con las virtudes que posiblemente haya, trato de hacer lo que yo puedo y expresarme de la manera libre que a mí me interesa expresarme. Con la voz que puedo decir esas cosas, pero sin pretender más nada. Yo no pretendo trascender. Si la obra es importante, ya trascenderá, no sé. Pero no pretendo cuestionar nada.
Es posible que se tome porque uso palitos, una cosa muy primitiva y como primaria, frágil, pero no lo estoy haciendo en función de cuestionar nada, no. Lo hago porque es lo que creo que debo hacer y lo que puedo. La técnica que yo utilizo es un poco las cosas que yo aprendí. Yo he sido muy trabajador, ¿no? Y siempre me gustó, por ejemplo, cortar leña, mucho. Yo vengo de una casa humilde y en la casa se recogía mucha leña porque se cocinaba con leña. Y entonces yo aprendí mucho a utilizar, por ejemplo, los machetes, el hacha, ese tipo de herramientas rústicas. Y entonces amarrar es una de las cosas que me gustan. Pero es que en la casa se amarraba casi todo. Papá era muy hábil amarrando todo, amarrando la casa, amarrando cosas. En la casa se criaban animales y a uno lo mandaban, a que tenía que amarrarlos para llevarlos para cualquier lado. Bueno, descubrí que el nudo es una maravilla porque es primitivo, no tengo que recoger, lo tenía ahí, no tengo casi que aprender más nada. Es primario, creo que es de los primeros recursos que el hombre descubre, ¿no? Porque es de las primeras cosas que el hombre hizo fue amarrar una piedra, un pedacito de palo, e hizo un hacha, ¿no? Se amarró los pantalones, amarró un cuero, amarró un animal, es decir, eso a mí me gusta porque está una cosa que me une al pasado, que me une a esos primeros hombres, y eso es de las cosas que a mí me encantan, que yo con muy poquiticos recursos, que es un palito, un cuchillo y el nudo, yo pueda transformar la materia y pueda convertirla en una escultura, pueda convertirla en un hecho cultural, en una obra, puedo convertirla en algo. Eso me maravilla porque no necesito casi nada, solamente las manos que aprieten, que amarren duro, que no dejen soltar eso que se convierte como en un amor, ¿no? Una cosa bien apretadita, muy rica, muy dura, que la convierten en una obra. Ahora, eso es lo maravilloso del hombre, no tanto de uno, del hombre, que con tan poquitas cosas tú logres armar esa vida que existe allí en la obra. ¿Sí? Me influencia, no sé, me habrán influenciado muchas cosas, entre eso ese mundo campesino, ese mundo del campo, de ver cómo la gente amarraba. Y claro, la gente amarraba para armar cercas, por ejemplo, o para armar armazones de cosas, pero ellos no veían la parte estética de eso, no veían las relaciones de espacio, no veían los volúmenes, no veían las tensiones, porque no les interesaba. Yo las veo porque yo estudié, porque yo tengo una mirada distinta, ¿no? Porque hay una sensibilidad para ver eso, para ver el color de la madera, para ver las facturas de la madera, para ver la textura, para ver la curva que se desplaza. Bueno, posiblemente en el estudio fue que yo encontré eso. Entonces se unió esa cosa primitiva con la sensibilidad del estudio de la literatura, del arte, y creó eso. Que me hayan influenciado, pues no sé, pueden haber mucha gente, muchos artistas. Hay artistas que me gustan mucho, Klee, por ejemplo, me gusta mucho. Es de los que más me gustan, Reverón. Ellos no hicieron eso, ¿no? Pero puede haber alguna mirada. Bueno, yo creo que soy sensible, ¿no? Bastante sensible porque yo las cosas, a mí me conmueve la fragilidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, una hoja yo la agarro y la miro y la estudio, un palito, yo no puedo botar un palito, yo cargo un palito y lo ando mirando, pero es que yo veo otra cosa allí, ¿no? Por ejemplo, lo del café, que no lo dejo, no lo puedo dejar, es el color del café, que es una maravilla, la textura y la dureza del café, es una maravilla, y siempre he sido, creo que tengo un ojo como muy puyudo en eso, y las cosas muy sencillas me gustan muchísimo, claro, las cosas que son espectaculares también, pero yo siempre ando pendiente de esas boberías como de niños, chiquitas, pequeñitas. Bueno, ahí me recreo mucho.
Yo, por ejemplo, soy un gran acumulador de basura. La casa la tengo llena de boberías, pero es que son boberías que no puedo botar, ¿no? Palitos, tapas, botellitas, cositas, porque me gustan, porque veo, bueno, la creatividad allí del hombre y eso me conmueve muchísimo. Entonces, en la obra yo trato un poco de eso, con una cosa muy sencilla, tratar de trascender, tratar de que no necesite tantas palabras ni tanta parafernalia de trabajo, agregarle cosas artificiales, no. El palo solitario, amarrado con otro palo, me crea una tensión, me crea un mundo imaginario bellísimo, me crea relaciones de espacio y de volúmenes que aunque no están allí tú lo sientes, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que a mí me conmueven mucho, ¿no? Trato eso de buscar esa sensibilidad porque yo creo que esa fragilidad, porque creo que todo es extremadamente frágil. No hay nada eterno, ni el acero, ni nada. Entonces yo digo, bueno, esa fragilidad es la que a mí me gusta y por eso, bueno, mi obra creo que es muy frágil. Es de las cosas que la gente dice, bueno, pero eso no va a durar tanto tiempo. Pero es que no hay nada que dure tanto tiempo. Puede que dure 1.000.000 de años, pero 1.000.000 de años no es nada. Eso no es nada. 20 millones de años puede durar el acero o menos. Eso no es nada, eso no es nada. Lo que pasa es que nosotros somos efímeros y 60 años no es nada, ¿no? Pero yo creo que nada dura mucho, nada dura mucho. Entonces, bueno, por ahí es que... Además, a mí no me mueven, la obra de arte no me mueven grandes cosas, me mueve el reto de que yo pueda llegar a ser artista, ¿no? De que yo pueda hacer una obra, eso es lo que me mueve, que yo pueda lograrlo, porque yo sé que tengo grandes limitaciones y ese reto me desespera a veces, que yo digo que me gustaría, pero el reto es conmigo, no con los demás. Por eso con la pregunta esa del arte... Posmoderno. Del posmoderno, a mí eso no, el problema es mío. Okay. La batalla y la lucha es mía contra mí mismo, de lograr, a ver si puedo hacer algunas cosas que a mí me conmuevan y que yo diga, ah, bueno, esto tiene el perfil de lo eterno, porque se convirtió en una obra de arte. Pero llegar a una obra de arte yo creo que es de los retos más terribles que hay para el hombre. Creo que el arte es de las cosas más difíciles que hay. Entonces cuando yo estoy creando, estoy absolutamente seguro que estoy metido en uno de los rollos más feos que hay, que es crear, que es transformar la realidad, crear una nueva realidad y que eso además pueda durar un tiempo y que la gente la pueda ver y se pueda conmover. Ese es el rollo del arte. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa vender, no me preocupa el precio, no me preocupa si eso a los críticos les gusta. No, el problema es conmigo. Entonces, bueno, por ejemplo, yo no vendo, yo tengo casi toda la obra en la casa, porque es que no puedo desprenderme, me cuesta muchísimo. Bueno, está la línea, claro, la línea es la que se ve ahí. A mí me gusta el dibujo en el aire, ¿no? En el espacio. Pero primero la línea es importante porque trabajo con líneas, es decir, no trabajo casi con cuerpos sólidos. Pero la línea me define un sólido que siempre está allí, que cuesta verlo, que es inmatérico, que es el aire. Por ejemplo, cuando tú armas una escultura con rayitas, con líneas, ahí adentro hay un cuerpo etéreo, que es aire, pero que cuando tú lo miras choca la vista, no pasa para allá. Es decir, tú ves una obra de puras líneas y la vista se queda aquí, no pasa para allá, no traspasa para allá, se queda ahí. Y esas líneas definen, bueno, las tensiones que te dije ahora, definen algunas formas geométricas caprichosas que surgen casi al azar y que a mí me gustan muchísimo, Pero la línea sí define, pero define también una cosa que está allí, que no se siente, pero que se siente, pero que no se ve, que es un volumen virtual. Ahí está encerrado también. Entonces, bueno, pues la línea me define porque yo trabajo con líneas, ¿no?
trabajo solamente como con dibujo. Mira, los consejos son, yo doy lo que yo, el consejo que puedo dar es el que yo creo que me sirvió a mí un poco, ¿no? No hay ninguna manera de hacer arte si tú no estudias, si tú no lees. Si tú no lees libros que hay que leer, no muchos, pues hay libros que no sirven para nada, no son tantos. Y si tú no tienes un ojo sensible y agudo para ver lo que está delante de ti, pero delante de ti, inmediatamente delante. No lo que está en Francia, no lo que está en París, no lo que está en Estados Unidos, no, eso tienes que verlo, porque es una maravilla ir a cualquiera de esos museos a ver a quien sea, a Picasso, a Rembrandt, a Degas, a todos ellos es un espectáculo. Pero para tú crear tienes que crear con lo que tienes aquí, no puedes crear con lo que está más allá. Para eso necesitas prepararte. Hay gente que tiene un jardín y no ve las flores. Hay gente que pasa por un sitio todos los días y no ve que hay un árbol, pero además no sabe cómo es el árbol, ¿no? Hay gente que pasa por un río y no ve el agua, oye o no lo oye. Es decir, si tú no tienes esa sensibilidad y ese conocimiento de decir, mira, la rosa es roja en algunas partes, tiene tantos pétalos y está compuesta de tal manera y huele a tal cosa y está en la parte de arriba y cómo es la organización de lo que está allí. Si tú no sabes eso, no sabes cómo es la rosa. Dice, bueno, yo la conozco, pero saber cómo es, no, tienes que acercarte, pero tienes que acercarte a las piedras, a la arena, tienes que acercarte a todo. Con ese bagaje tú puedes armar tu vida y tu obra. Si no lo tienes, bueno, haces cosas superficiales, pero no vas a entrar al fondo, porque el arte se trata, entre otras cosas, de negar la realidad y crear otra. Pero si tú no conoces la realidad, ¿cómo la vas a negar? Haces lo que hace muchos, que es que la copian. Entonces, hacer un caballo que es una maravilla, pero es una bobería. ¿Para qué vas a hacer un caballo que es una maravilla si ya existe el caballo que es insuperable? No. Conoce el caballo bien, tócalo, huélelo, abrázalo y después haces un caballo distinto a ese. Distinto, porque ese es el reto, que dentro de los miles de caballos tú tengas esa capacidad de crear uno. Entonces te conviertes como en Dios. Sí. El artista en eso pues, es muy rebelde, ¿no? No le gusta lo que hizo Dios, no le gusta. Se lo niega todo y dice, no, yo voy a hacer otra cosa. Y entonces, soberbio, terriblemente soberbio, ¿no? Y entonces trata de hacer otra cosa. Pero bueno, eso es el arte, en el fondo de lo que yo creo que es, ¿no?